Luego de la completa exposición sobre el caso chileno, pasamos al caso mexicano a cargo del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México y miembro suplente de la Comisión de Venecia en representación de su país, México, señor Manuel González Oropesa, quien ha tenido una importante participación en la formación de recursos humanos como docente, investigador y miembro de distintos organismos colegiados y comisiones dictaminadoras. Desde 1982 ha sido investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Con ustedes, señor González Oropesa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Esta será una exposición incompleta porque estamos desfasados casi hora y media, entonces pienso ser muy breve en la exposición. Solamente para referirme que en México tenemos una referencia migratoria muy importante porque es un país de origen, de destino, de tránsito y de retorno migratorio. De origen porque tenemos más de 11,5 millones de mexicanos en los Estados Unidos, convirtiendo, por ejemplo, Los Ángeles en la segunda ciudad más poblada mexicana después de la Ciudad de México. Algunos dicen que es una especie de recuperación del territorio perdido. Espero que sea verdad. El de destino, porque bueno, nos hemos honrado con la presencia de migración española, libanesa, chilena y de muchas más nacionalidades que han contribuido muchísimo a México. La migración española, por ejemplo, quiero recordar que ayudó a fundar la institución académica más importante del país, como es el Colegio de México. Y los migrantes chilenos que tuvimos en la década de los 70 fueron una contribución fundamental para las ciencias sociales en nuestro país, y lo han sido. México también es un país de tránsito, pero muchas veces el tránsito se estaciona en nuestras fronteras por la cerrazón de los Estados Unidos y del resto de América del Norte. Desde el siglo XIX, por ejemplo, migraciones chinas llegaron con el interés de migrar a Estados Unidos, teniendo una etapa previa en México, y gracias a eso el noroeste de México tiene una diversidad asiática muy interesante. Lo mismo nos pasa con los países hermanos de Centroamérica, que transitan por nuestro país con gran dificultad algunas veces, con el deseo de ingresar a los Estados Unidos, pero como los Estados Unidos se ha encargado de crear muros y zanjas y todo tipo de impedimentos, pues se quedan en nuestro país. Y también es un país de retorno porque muchas veces la historia mexicana es peculiar. La invasión de los Estados Unidos a México provocó que un territorio muy grande que va desde Texas hasta California, pues se quedaran mexicanos residentes a mediados del siglo XIX allí, y desde entonces la población mexicana migra naturalmente porque sus ancestros, sus familias estuvieron allí en ese territorio ocupado por los Estados Unidos. Uno de los avances que México ha presentado frente a los problemas que nosotros tenemos, por ejemplo, una de las paradojas de nuestro país, es que nos quejamos mucho de las injusticias de los Estados Unidos para nuestros migrantes, pero nos olvidamos que nosotros quizá cometemos las mismas injusticias con los migrantes centroamericanos. Estamos tratando finalmente de lograr una mayor garantía a los derechos humanos de los migrantes. Muchas veces le conviene a los Estados Unidos, por ejemplo, que hayamos penalizado, criminalizado la estancia indocumentada de los migrantes en nuestro país, porque ellos hacen lo mismo. Prefieren tener una esclusa en la frontera del sur, los Estados Unidos, de detención de la migración de Centro y Sudamérica
hacia ese país. Y hemos tratado de emanciparnos de esas presiones diplomáticas que seguramente tienen nuestras autoridades. Por ejemplo, en el 2008 despenalizamos y descriminalizamos la migración indocumentada a nuestro país. Y en el 2013 la Suprema Corte de Justicia de México aprobó el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial, donde ya se enfatiza que es un protocolo que, leído, es un buen protocolo que da parámetros a los jueces mexicanos para que con sensibilidad en los estándares internacionales y comparativos, los jueces podamos contribuir a la defensa de los derechos humanos de los migrantes que en ocasiones sufren grandes violaciones a sus derechos. En este protocolo, que es compatible con todos los instrumentos internacionales que se han dicho aquí, concebimos al derecho a migrar como un derecho fundamental. Se define en el protocolo que es una característica inherente del género humano. América se pobló gracias a la migración, bien de Asia, bien de Polinesia, bien de Europa, pero este continente es todo migratorio, todos somos migrantes. Sin embargo, también hemos avanzado en las jurisprudencias que tenemos. La Suprema Corte de Justicia de México ha aprobado la tesis 133 en el 2014, que es conjunta con una serie de tesis jurisprudenciales. Para nosotros, las resoluciones por sí mismas no tienen fuerza de precedente, aunque cada vez están teniendo más importancia, sino nosotros denominamos jurisprudencia a las diferentes resoluciones reiteradas que hemos tenido, una característica del derecho codificado que tenemos. Pero recientemente, a partir del 2014, la Suprema Corte ha aprobado las siguientes tesis de jurisprudencia que me parece que son importantes, cuyos rubros son los siguientes: seguridad social. Los extranjeros tienen derecho a los beneficios derivados de ella, de la seguridad social, si han desempeñado un trabajo, aun cuando omitan cumplir con las disposiciones administrativas de índole migratorio y carezcan de permiso para laborar. Esto es muy importante frente a la realidad que tenemos en los Estados Unidos, donde el derecho a la salud, a la educación, hasta una licencia de manejo, se ha negado a los extranjeros que no prueban o no tienen fe de su estancia documentada en los Estados Unidos, cerrando toda posibilidad de que el migrante, en su origen indocumentado, pueda tener una integración con los Estados Unidos. Creo que esa actitud excluyente es contraria a ese derecho de emigrar, absolutamente. Otra tesis de jurisprudencia es: extranjeros, su derecho de acceso efectivo a la justicia se encuentra garantizado por el Estado mexicano, por lo que éste debe proveer las medidas necesarias e idóneas para permitirle su ejercicio pleno. Los tribunales en México deben estar abiertos a cualquier queja, cualquier medida de protección que los extranjeros tienen. Y esto, déjenme decirles, a tener un apartado histórico, esto es muy bueno porque México siempre fue, desde el siglo XIX, conjunción para que los extranjeros estuvieran en nuestro país. José Cecilio del Valle, Vicente Rocafuerte, todos ellos no solamente vivieron en México, sino fueron funcionarios en alguna etapa histórica de nuestro gobierno. Y desde 1827 identifiqué que la primera constitución de un estado que tenemos, que se ha reducido a la mitad, que se llamó Coahuila y Texas, los tejanos no quisieron seguir en México, pero establecía ahí claramente, y es el espíritu de todo el constitucionalismo mexicano,
Esto haciendo referencia a lo que el profesor Castellá mencionó, que las entidades federativas, las subunidades, muchas veces son promotoras de los derechos más que la federación, más que la nación. Bueno, en esa constitución se establecía que los derechos de los coahuiltejanos, como se les llamaba, protegerán incluso a los transeúntes. Exacto. Entonces, evidentemente, esa es la tradición de México que hemos tenido que, de alguna manera, limitar por esta crisis. Y finalmente, hay la tercera tesis de la Suprema Corte, trabajadores extranjeros. Independientemente de su situación migratoria, en respeto a sus derechos humanos de acceso efectivo a la justicia y debido proceso legal, cuando comparecen ante una autoridad laboral, tienen derecho a que ésta de oficio les nombre un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su idioma, que es compatible con el estándar que nos acaban de referir. Pero esto es importante porque, por ejemplo, si contrastamos con la jurisprudencia de Estados Unidos, que mucho nos afecta, no solamente por la cantidad de migrantes que hay allá, sino porque, bueno, muchas veces esa jurisprudencia influye o influía en nuestra propia jurisprudencia. Por ejemplo, hay casos en donde las fronteras han sido consideradas como verdaderos estados de excepción al Estado de Derecho. Y lo empezó Estados Unidos en su frontera con México. En el caso Estados Unidos contra Ramsey, de 1977, se determinó que en las fronteras no había debido proceso legal, por seguridad nacional. Y desafortunadamente nosotros empezamos a adoptar esa misma medida con nuestra frontera del sur, y habrá que revertirla. Pero la Suprema Corte de Estados Unidos, juzgando a un ciudadano mexicano, en el caso Estados Unidos contra Verdugo Urquidis de 1992, se atrevió a decir, esa corte del país democrático, que los extranjeros no gozaban de los mismos derechos que establece la Constitución americana. Se dijo, "We are the people, but the people are not aliens". Entonces, evidentemente, a partir de ahí, de 1992, se empezó a excluir más y más a cualquier extranjero que fundamentalmente afectaba a los ciudadanos mexicanos. En fin, hay una serie de consideraciones que voy a eliminar, pero una reflexión es que ahora, desafortunadamente, el Mediterráneo nos ha ganado en el primer lugar de la frontera más peligrosa. Con la crisis migratoria que ha enfrentado Europa, se considera que hay más de 3,000 muertes en el 2014 de migrantes hacia Europa, convirtiéndola en la frontera más peligrosa del mundo. Pero todavía nosotros tenemos un indecoroso segundo lugar en la frontera de Estados Unidos con México. Conservadoramente mueren más de 350 personas tratando de cruzar la frontera en el desierto más terrible de mexicanos o centroamericanos hacia los Estados Unidos. Y las medidas que se han adoptado por algunas instituciones mexicanas para tratar de aliviar un poco la situación, por ejemplo, quiero recordar que hace años el ombudsman mexicano, que no es propiamente ombudsman porque no es una institución parlamentaria, sino es un organismo público, llamado Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicó un folleto donde se transmitía el link de organismos no gubernamentales y asesoraban a la población de los puntos en donde había pozos de agua
en los desiertos, sobre todo de Arizona, de California, de Nuevo México, que es en donde entran fundamentalmente ya ahora los migrantes. Era sencillamente una orientación para que no se murieran de sed nuestros migrantes, el derecho fundamental de la vida. Y esto provocó una protesta diplomática de Estados Unidos contra México, que, bueno, pues, como se trataba de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no era una resolución de un órgano político público, pues prefirió ya retirarse. Pero hasta ese punto llega la xenofobia y el racismo que las fronteras generan. Para terminar, quisiera nada más referirme entonces a esta experiencia de que no solamente los tribunales tenemos la obligación de proteger los derechos en el ámbito de nuestra competencia, sino que ya también hay instancias nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el caso mexicano, que además tiene una gran ventaja. Sus procedimientos son flexibles, no hay formalidades como hay las formalidades en un tribunal. Y esto facilita mucho para que el migrante en una situación irregular pueda recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya ha creado en su estructura la 5ª Visitaduría de Derechos Humanos, que se dedica exclusivamente a la protección de los migrantes. Esto es bueno que lo sepan todos, para que si hay alguna cuestión de abuso de autoridad. Por cierto, en el 2010 se hizo una encuesta en donde el abuso de autoridad era percibido como una violación por los migrantes en un 3% de la población, superado por la inseguridad en México para los migrantes, que era un 17%, y lo que me llama mucho la atención, la discriminación que la población mexicana tiene hacia los migrantes, que yo creí que no era tan alta, pero es la primera en la percepción de los migrantes, que llega hasta el 20.5%. A pesar de que, bueno, constitucional, formalmente, no solo está prohibida, sino que tradicionalmente nosotros considerábamos que no había discriminación en estos términos. Pero volviendo entonces a la solución, creo que hay que fortalecer estos mecanismos no jurisdiccionales, pero parajurisdiccionales, como las comisiones de derechos humanos, que han hecho un buen trabajo en nuestro país. Y una cuestión, no solamente hay que promover nuestras soluciones domésticas a través de nuestros tribunales y nuestros juicios, sino que también debemos de atender, y esperamos, por lo menos esa es la visión del Tribunal Electoral en materia de defensa de derechos políticos, esperamos que las instancias interamericanas o internacionales vayan a coadyuvar y que condenen al país cuantas veces sea necesario. Eso nos ayuda, en verdad que nos ayuda, porque muchas veces los tribunales nacionales no pueden llegar a ser tan efectivos como quisieran. Y entonces abrirnos a la justicia internacional creo que es una buena solución, y que los jueces entendamos que son complementarios de nuestra jurisdicción. El problema migratorio y de derechos humanos no es un problema doméstico, es un problema global, por lo que globalmente lo tenemos que solucionar. Muchas gracias.